0 horas, 0 minutos y 1 segundo. Sí, Loli, subí. Ahorita vamos. 0 horas, 0 minutos y 3 segundos. Ahí está. Pues no se tense porque la lamparita esté fallando, Zetami. Ya vamos a grabar, ¿le parece? Sí, espérame. Listo, 0 transmitiendo. 0 minutos y 6 segundos. 0 horas. Cinetic. AZMix presenta el audiolibro de Cambio Climático, último llamado para la evolución de la conciencia hacia el desarrollo sustentable. Escrito por el ingeniero Rafael Oropesa Monterrubio del Instituto Politécnico Nacional. Conducción y efectos especiales de Asad XD. En voz de Loli Sumi. Y aquí comenzamos. Amigos de AZMix, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y ahorita nos tuvimos unos fallitos técnicos con la lamparita porque si ya anda lloviendo aquí justamente en la cabina de AZMix. Y bueno, pues nos andó fallando, pero no hay problema, ya reparé un poco el cableado y ya está mejor el sistema eléctrico, así que pues no vamos a tener ningún problema por ahora. Pero bueno, pues nada más diciéndole, ya andamos aquí. Esta es la segunda parte. Una disculpa que en el título no ponga audiolibro, más bien porque el título es muy largo y YouTube no nos los permite, pues no puedo escribir más de 100 caracteres, pero ahí está el título del audiolibro y les vamos a ir poniendo cada una de las partes. Y bueno, pues nos quedamos justamente en el tercer capítulo, la parte anterior habíamos terminado, y bueno, pues es momento de que hoy vamos a comenzar justamente el capítulo número 4 en esta segunda parte de este grandioso audiolibro. Y bueno, pues antes saludando a Loli Subit. ¿Cómo está Loli Subit? Bien, AZMix, vamos a aprovechar que ya arregló la lamparita, por favor, AZMix. Vamos a empezar a hacer el cuarto capítulo. Pues ahora sí, pues antes nada más diciéndoles no se olvide de dar like y suscribirse, al igual que compartirlo para llegar a mucho más gente. Y ahora sí, como decimos en AZMix, la historia continúa aquí. Capítulo número 4. Factores que contribuyen a incrementar la contaminación ambiental de la Tierra. Existen varias razones para el grave problema ambiental que enfrenta la especie humana en estos momentos. Entre los principales se encuentra el crecimiento económico siempre en aumento. Esta es una de las causas más controvertidas y poco mencionadas en los medios masivos de comunicación. Para hacer más entendible su explicación, se me ocurre a un ejemplo muy simple, que es el siguiente. Supónganse que 15 familias de escasos recursos llegan a un bosque semitropical virgen en donde abundan los animales típicos del mismo, como son los conejos, venados, lobos, aves, reptiles, entre otros. En este lugar también hay un lago, un río, donde abundan los peces.
Entre la vegetación hay árboles frutales. El bosque ha existido por muchos años en equilibrio ecológico. Lo primero que hacen las familias al llegar es derribar árboles para construir casas de madera y cocinar sus alimentos con leña. Sus alimentos, la obtención de la caza, pesca, los pueden recolectar en dicho bosque. Por algún tiempo pueden vivir en equilibrio con el lugar. Sin embargo, a medida que aumenta la población, optan por cultivar maíz, frijol, trigo, hortalizas, entre otros. Debido a ello, deben derribar más árboles para sus terrenos de siembra. Su situación económica tiende a mejorar en comparación a cuanto llegaron al bosque, dado que además venden los excedentes de sus cosechas en poblados cercanos, así como parten de la pesca que realizan. Toda la población se encuentra en mejores condiciones físicas y económicas que su arribo al bosque, a pesar de que ya son mucho más de 15 familias. Para un economista, esta comunidad tiene un crecimiento económico adecuado, ya que satisfacen sus necesidades primarias básicas de manera satisfactoria. El tiempo sigue transcurriendo y la población aumenta, por lo que se hace necesario talar más árboles para incrementar las áreas de cultivo y de pastoreo, a tal grado que el bosque tiende a desaparecer. Por otro lado, la pesca se hace más intensiva. Bajo estas circunstancias, la población sigue satisfaciendo sus necesidades y al comercializar tantos productos del campo como el de la pesca, sigue incrementando sus ingresos económicos y con ellos no solo satisfacen las necesidades básicas y suponiendo que cuenten con la electricidad de algún poblado cercano, compran radios, televisiones, refrigeradores y algunas familias hasta el aire acondicionado para sus hogares. Para cualquier economista tiene un crecimiento económico positivo. Supongamos que algunas de las familias deciden instalar una industria enlatadora de frutas, verduras y pescado para vender todo eso en lugares fuera de la comunidad. Con esa medida estarán creando puestos de trabajo tan directos como indirectos y con un mayor bienestar económico para los involucrados. De acuerdo para el economista clásico, este ciclo es del crecimiento económico. Entonces sería así. En un diagrama que presenta en el libro dice así: mayor consumo de bienes y servicios. Vamos a tomar una screenshot, por favor. Sí, todavía tengo aquí el dispositivo del señor Newton. Ahí está. Ya, Karina, gracias. En el ciclo anterior que tomamos la foto, no se pierde de vista cómo los graves impactos ambientales generados, como son el bosque ya desapareció, así como la mayoría de los animales silvestres que lo habitaban cuando llegaron las primeras familias. La contaminación del agua y el suelo se han incrementado por todos los desechos de la comunidad, de los animales, de la granja, que haya en todo lugar. La pesca en exceso y la contaminación del agua del lago y río hacen que cada día se obtengan menos peces. Y por último, al paso de los años, los terrenos de cultivo y de pastoreo tienden a desertificarse, sobre todo si se les aplica fertilizantes químicos. Todos estos impactos ambientales no los toman en cuenta los economistas ni los políticos cuando hablan del crecimiento económico que ellos, según ellos, siempre debe ir en aumento. Este ejemplo termina cuando todo el bosque se ha convertido en un desierto y los habitantes sufren un colapso económico que los obliga a emigrar a otras partes y así sobrevivir. Aplicando el ejemplo anterior a toda la tierra, puede verse que es el tan deseado crecimiento económico siempre en aumento. Es lo que en gran medida genera el grave deterioro ambiental del planeta, ya que este crecimiento significa
un mayor consumo de todo tipo de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, incluyendo los combustibles fósiles. También se agregan mayor consumo y contaminación del agua, así como la conversión del bosque en áreas de cultivo o de pastoreo para la crianza del ganado. Bueno, aún a lo anterior, se tiene un sobrepesca en mares, ríos, lagos y así sucesivamente. Entonces vamos a ver otro screenshot para otro diagrama que nos da el autor. Permítame, este diagrama se llama Ciclo Real del Crecimiento Económico y sus impactos ambientales. Cámara prendida, permítame. Prendida, tengo aquí el aparato del señor Newton, inclinando. Listo, otra vez a la rampa, listo. Cuando a los economistas y a los políticos se les explica lo anterior, la mayoría de ellos contestan con los avances científicos y tecnológicos resolverán el problema y que por lo tanto se deben seguir con el crecimiento económico siempre en aumento. Lo que todos ellos pierden de vista es que el planeta Tierra es finito en recursos naturales, no renovables, como es el caso de los minerales, los combustibles fósiles, y que en este planeta finito no se puede tener una población que crece hacia el infinito, que es lo que les ha sucedido a los habitantes del bosque. Aquí es donde surge otro de los problemas más serios y muy difíciles de resolver, es decir, la estabilidad de la población humana a niveles que sea sustentable por los recursos de la tierra. Para extender lo anterior, volvamos al ejemplo del bosque. Si el número de familias que llegó a él se hubiera mantenido más o menos constante, con un control natal, viviendo de la caza, pesca y recolección de frutos y verduras, hubieran entrado en el equilibrio con el ecosistema y permanecido en el bosque por tiempo indefinido. Pero no fue así, los resultados fueron los expuestos. Es bueno aclarar que la tecnología podría haber resuelto temporalmente el problema de alimentación para este poblado, como es en el caso de los cultivos hidropónicos y el uso de aditivos al suelo que le permiten retener más el agua de riego, lo cual se verá en detalles más adelante en esta obra. Sin embargo, si un control poblacional, el resultado hubiera sido el mismo al paso del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente punto. El primer punto de este capítulo, que es lo que acabamos de leer, fue el crecimiento económico siempre en aumento. Ahora vamos a leer el crecimiento de la población. Este es el segundo factor que incrementa el grado de contaminación terrestre y es bien conocido por todos. Aquí hay pocas dudas de su importancia, tanto en un bosque como en un planeta que tiene límites finitos. La población no puede crecer sin control hasta el infinito como sucede actualmente. A finales del año 2011, la población humana alcanzó los 7 millones de personas y sigue en aumento constante, siendo en los países subdesarrollados donde se incrementa a mayor velocidad, por lo tanto provocando que la falta de alimento cause graves crisis y la muerte de millones de personas. Muchos expertos en temas ambientales están de acuerdo en que no debe producirse un cambio hacia la estabilidad de la población. Se llegará a una catástrofe que impactará gravemente a todas las naciones, en mayor o menor grado. Como veremos en la siguiente imagen, se representa una gráfica, la relación entre el consumo de los recursos naturales no renovables a lo largo de la historia humana y el crecimiento de la población. Preparando aparato, inclinación, ya está prendida cámara, deslizamiento. Wow, qué buena onda el señor Newton de dejarnos el aparato. Es bastante útil, qué ingenioso.
inclinado y recibimos. Continuamos. Bueno, de acuerdo a esta gráfica, la etapa A, el hombre primitivo viviendo en el equilibrio con su ambiente, ya que era cazador, recolector, y si el medio lo permitía también era pescador, por lo que los recursos naturales no renovables no se explotaban. Su población dependía completamente de las condiciones climáticas naturales y con ellas eran adversas. Los seres humanos o emigraban a otras latitudes o su población se reducía debido a la muerte de muchos de ellos. Etapa B. Surge la agricultura, con lo cual se tiene mayor seguridad alimentaria. Las poblaciones humanas tienden a crecer y alcanzar el equilibrio entre la producción del campo y el número de personas que se podían mantener con los cultivos y la caza. Los recursos no renovables empiezan a ser explotados en pequeña escala, en especial los metales para fabricar herramientas para el arado de la tierra. Etapa C. Se inicia la revolución industrial y con ella se incrementa la población humana hasta los niveles actuales de 7 millones de personas. De 7,000. Sí, disculpen, de 7,000 millones de personas. En octubre del 2011. Los recursos naturales no renovables son explotados de manera acelerada, en especial los metales y los combustibles fósiles que tienden cada vez a ser más escasos y por lo tanto costosos. Todo lo anterior prueba que no es posible sostener un crecimiento poblacional hacia el infinito en un planeta con recursos naturales no renovables finitos. Algunas personas ingenuas sugieren que la humanidad debe empezar a ver la posibilidad de colonizar otros planetas del sistema solar. Sin embargo, por el momento, esto se ve muy lejano. Es mucho más fácil y rápido estabilizar la población con las medidas adecuadas. Bueno, el último párrafo de este capítulo es consumismo y dice así: con el surgimiento de la revolución industrial se inicia la producción masiva de todo tipo de bienes de consumo hasta llegar a niveles en los que muchos de ellos eran y son superfluos e innecesarios. Lo anterior requiere la transformación de todo tipo de materias primas, tanto renovables como no renovables, incluyendo los combustibles fósiles, como ya se explicó en el capítulo anterior, el capítulo 3, que se llamó Capítulo 3. ¿Por qué se provoca la contaminación ambiental? Todo esto lleva a la contaminación del ambiente terrestre a los niveles actuales. La conclusión de este capítulo, que se llama Factores que contribuyen a incrementar la contaminación ambiental de la Tierra, es que no es posible alcanzar el desarrollo sustentable con el actual concepto de crecimiento económico, siempre en aumento. Una población que crece sin control y el consumismo desbocado de bienes y servicios superfluos e innecesarios. Todo esto tiene que cambiar si se quiere que la especie humana sobreviva por muchos años más sobre la Tierra. Bueno, Azetamix, usted me dice cuando empecemos el capítulo número 5. Capítulo número 5. Desarrollo sustentable. Como ya se explicó anteriormente,
Con el surgimiento de la revolución industrial, se inicia la extracción, transporte y transformación de los recursos naturales, renovables y no renovables, para convertirlos en bienes, primero en Europa, y con el paso del tiempo esta industrialización se extiende a casi todos los países del mundo, en mayor o menor medida, lo que trae como consecuencia la contaminación, permítanme tantito, que tenía. Este deterioro ambiental empezó a preocupar a los políticos y científicos al grado de que en 1983 el secretario general de las Naciones Unidas en esa época, Javier Pérez de Cuellar, le pidió a la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, gracias a Cetamis, que formara un grupo de trabajo independiente de la ONU para analizar los problemas ambientales del planeta y sugiriera alternativas para reducirlos. Este grupo se conoce como la Comisión de diga su apellido de Brundtland. Ahora, en 1987, la ONU publica finalmente el reporte de, ¿cómo nos dijo el apellido? ¿Qué más? Brundtland. Titulado Nuestro Futuro Común, en el que se define por primera vez el concepto de desarrollo sustentable en los términos siguientes. Desarrollo sustentable es aquel desarrollo que permita a las generaciones actuales satisfacer sus necesidades de tal manera que las generaciones futuras también sean capaces de satisfacer sus propias necesidades. Más adelante el reportaje aclara que las necesidades a las que se refiere la definición son las básicas: cualquier ser humano, es decir, alimento suficiente, un sitio adecuado donde vivir, vestimenta adecuada, trabajo digno, con un salario justo y condiciones sanitarias satisfactorias para evitar las enfermedades. En otras palabras, la definición de desarrollo sustentable del reportaje Brundtland se enfoca en los países subdesarrollados y en ningún momento menciona a las naciones desarrolladas, las cuales tenían y tienen muy altos niveles de consumo, incluyendo satisfactores superfluos e innecesarios. Más adelante, el reportaje señala que cualquier decisión que tomen los gobernantes de todas las naciones del mundo deben considerar tres aspectos inconectados. Aspecto número 1. Económicos. B. Ambientales. C. Sociales. Desgraciadamente se deja fuera un aspecto básico, que es el político. Toda decisión de un gobernante de cualquier nación es antes que nada política. A medida que la definición de los conceptos en que se basa el desarrollo sustentable se difunde en todo el mundo, surgen innumerables críticas, en especial por parte de los empresarios y políticos que desean seguir con el crecimiento económico, siempre en aumento a pesar del daño que éste provoca en el ambiente. La conclusión a la que se llega sobre la definición de desarrollo sustentable clásica es que solamente se enfoca en las naciones desarrolladas y en especial en las comunidades marginadas que viven en la pobreza extrema. En ninguno de sus apartados hace referencia a la imperiosa necesidad de reducir el consumismo constante y creciente tanto en los países desarrollados así como entre algunos pequeños grupos pudientes en las naciones subdesarrolladas. El ejemplo de este último es México. En la actualidad, el 20% de la población con altos ingresos económicos consume el 56.7% de los bienes y servicios, mientras que el 20%
10% más pobre solamente tiene acceso al 3.8% de esos bienes y servicios. Por supuesto que el concepto de desarrollo sustentable está evolucionando al grado de que actualmente algunos expertos sugieren que es posible alcanzarlo incluyendo una economía en estado estacionario, es decir, que el crecimiento económico se estabilice en un límite en los países desarrollados, mientras que en las naciones subdesarrolladas siga creciendo hasta llegar a niveles de igualdad como los países ricos en el consumo de satisfactores básicos primarios, evitando el consumismo. Con las tendencias actuales en el consumo, lo anterior parece poco probable. Sin embargo, ya se tienen algunos grupos de personas y políticas gubernamentales en países desarrollados que demuestran la viabilidad de este importante cambio, como se verá más adelante en esta obra. Vamos a leer el último párrafo del capítulo número 5 y dice así: aclaración. En todos los países se emplea el término de desarrollo sostenible. Sin embargo, en México se conoce más por el desarrollo sustentable, debido a que se trata literalmente del idioma inglés que se llama Sustainable Development. Bueno, a Zetamix vamos para el capítulo número 6. Capítulo número 5. Capítulo número 6. Aspectos económicos y sus relaciones con el desarrollo sustentable. Para poder hacer un análisis realista del desarrollo sustentable y cómo verdaderamente llegar a él, es indispensable entender algunos principios elementales básicos de economía, que sería A. Crecimiento económico de una nación. B. Producto Interno Bruto, PIB. C. C. Conclusiones del capítulo número 6. Como lo dijo Zetamix, A. Crecimiento económico de una nación. Para cualquier economista o político es un parámetro que se toma como base para determinar si un país está avanzado en su desarrollo o en el bienestar de la población. Como ya vimos en el capítulo 4, el concepto nace con la revolución industrial en Europa. En esas fechas los recursos naturales tan renovables como los no renovables abundaban, por lo tanto no eran un factor que se tomara en cuenta en el crecimiento económico. La contaminación del ambiente también era baja en comparación como la actual, por lo tanto se debe considerar importante. Bueno, si recuerdan, a medida que pasa el tiempo y la industrialización se extiende a la mayoría de los países, en donde ya se aprecian los impactos negativos del crecimiento económico, pero esto ya no se menciona ni a los economistas ni a los políticos, debido a que demuestran que no es posible seguir con el crecimiento económico actual, y eso hace innecesario un cambio radical en los planes y programas de desarrollo de muchos países, en especial de los industrializados. Así que si quieres jugar,
Aquí es necesario aclarar que cada nación del mundo tiene un crecimiento económico muy distinto en base a su desarrollo industrial. Por ejemplo, China tiene un índice para este parámetro de 10%, la India 8.2%, mientras en México es de 3.8%. El resultado negativo de ello es que tanto en China como en la India su ambiente local se encuentra muy contaminado. Sus bosques cada vez ocupan menos terreno. Las aguas de sus ríos están gravemente contaminadas. A nivel mundial sus emisiones de CO2 Dióxido de carbono. son China 25%, la India 5%, mientras que en México solo contribuye con el 1%. ¡Wow! Siquiera no reconocer el esquema actual del crecimiento económico generará un grave deterioro ambiental tanto a nivel local como planetario. Bueno, como nos lo dijo Azetamix, el inciso B se llama Producto Interno Bruto, PIB. o Producto Nacional Bruto de un país. Este parámetro se define como el valor total de todos los bienes y servicios comercializados en un país a lo largo de un año. Para empezar, debe notarse el carácter temporal de la definición, es decir, un año. En segundo término, la definición no toma en cuenta el deterioro del ambiente por causa de la producción de bienes y servicios. En tercer lugar, solo menciona aquellos bienes y servicios que tienen un valor de mercado, sin considerar aquellos bienes no comercializables, entre los que se encuentra el aire libre de contaminantes, el agua limpia de los ríos, lagos y mares, la belleza de un bosque, las playas limpias, entre otros, ya que todos ellos carecen de valor tangible en el mercado. Un aspecto importante del, como dijo Azetamix, PIB, que es Producto Interno Bruto, es que no discrimina entre costos y beneficios, por lo cual carece de una escala de valores. Esto es una de las grandes fallas del concepto cuando se desea determinar el bienestar real de una nación. Para entender mejor lo anterior, podemos poner el ejemplo. El BIP, que es Producto Interno Bruto, de un país, será mayor entre más accidentes automovilísticos se produzcan en un año, ya que de esa manera se venderán más vehículos o se tendrán que pagar en los talleres para que sean reparados. ¿cómo se Así, atreven? además, si estos accidentes producen heridos graves que requieran atención médica, el factor aumentará por el pago de los honorarios médicos, estancias hospitalarias y médicos. Si además hay personas fallecidas en la compra de servicios funerarios, incrementará aún más el BIP. Producto Interno Bruto. En el caso de un fuerte terremoto, sucedería lo mismo. Desde el punto de vista ambiental, el concepto de Producto Interno Bruto PIB. de una nación fomenta la destrucción masiva de ecosistemas. Por lo siguiente, un bosque virgen no tiene valor del mercado más allá de lo que pueda pagar las personas que lo visiten. Pero si se talan los árboles y se comercializa la madera, el PIB, Producto Interno Bruto, del país donde se ubique el bosque aumentará. Lo mismo sucede con los recursos naturales no renovables como son los metales y el petróleo, que se encuentran en lugares vírgenes, incluyendo los océanos. Mientras no son extraídos, refinados y comercializados, el Producto Interno Bruto, PIB, de la nación en donde ubiquen no aumenta, pero una vez que se extrae, refina y comercializa este factor económico, se incrementa en gran medida. El caso del petróleo es muy representativo de este problema. Imaginen el amable lector al amable lector qué sucedería si al Producto Interno Bruto, de país o de algunos países árabes o inclusive en México, si ya no se extrajera el petróleo de esas naciones y se comercializara, seguramente el
PIB, Producto Interno Bruto, descendería de maneras alarmantes para los políticos y economistas. Algo similar sucede con muchos animales salvajes en su estado natural. No influye de ninguna manera que el PIB, Producto Interno Bruto, por ejemplo, un elefante en alguna selva africana, pero una vez que se caza y se comercializan sus colmillos para hacer figuras ornamentales, el Producto Interno Bruto, de PIB, esa nación aumenta, lo mismo que sucede con un tigre, hasta que no es cazado y su piel es convertida en un vistoso y caro abrigo que se incrementa el Producto Interno Bruto, del país en lo que esto sucede. Los gobernantes de todos los países se enorgullecen al decir que al año con año el Producto Interno Bruto, de la nación que dirigen va en aumento, lo que nunca menciona es el daño ambiental que ello provoca. Aquí es necesario una aclaración para no caer en extremos. Una sociedad que tiene satisfechas sus necesidades básicas o primarias, como alimento, vestido, empleo, habitación adecuada, seguridad social y educación, pueden optar por mantener los valores intangibles que no incrementen el Producto Interno Bruto, de un país con la belleza de una playa, sin hoteles, un bosque virgen, evitar la caza de animales salvajes, pero por otra parte no sería posible pedir a un grupo de humanos en condiciones de pobreza extrema que no derriben árboles para hacer chozas y sembrar algún cultivo que les permita al menos satisfacer sus necesidades más elementales. Muchos expertos en medio ambiente sugieren que es necesario adicionar al concepto de Producto Interno Bruto, el daño ambiental que generan todas las actividades humanas que deterioran de alguna forma el entorno, que se ha dado el nombre de externalidades. Por ejemplo, un árbol en su estado natural tiene tres funciones principales: captar el CO2 dióxido de carbono, y emitir oxígeno molecular, a la atmósfera, y ser el habitante de algunos animales que participan en el ciclo del agua. Cuando se talan árboles, se comercializa su madera, se debe considerar aumentar el costo de esta, más allá del convencional, para así poder pagar el proceso de reforestación, con lo que el bosque permanece, inclusive puede aumentar su área. Esto no es nuevo. En Finlandia es uno de los principales productores de papel en el mundo. Se talan miles de árboles. Por ello, sin embargo, los árboles de esta nación cada día son más grandes, debido a que incluyen el costo de la reforestación al costo de la madera. Esto no sucede en la India, que también es uno de los países con más papel producen en el mundo, dado que no se incluye el costo de reforestación. En los bosques de donde se extrae la madera, la superficie de estos es cada día menor. El concepto de externalidad es muy amplio. Se puede aplicar a una industria que descarga sus aguas de proceso sin tratar a un río o a un hotel sobre la playa. Se hace lo mismo al descargar sus aguas negras al mar. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, debido a la quema de cualquier combustible fósil, es una externalidad, ya sea que se trate de una industria o simplemente de las emisiones de un automóvil particular. Muchos expertos sugieren que las externalidades de cualquier proceso o actividad humana que impacten al ambiente se incluyan dentro del concepto del Producto Interno Bruto, PIB, con lo cual seguramente el ambiente y los seres humanos seremos beneficiados. Pero por otra parte es necesario reconocer muchas externalidades que son muy difíciles de cuantificar. Por ejemplo,
¿Cuál es el valor del daño causado por un gran derrame de producto crudo en el mar o el daño a la salud de los habitantes de cualquier gran ciudad en la que circulan millones de automóviles, como por ejemplo la Ciudad de México? Para que realmente pueda alcanzar el desarrollo sustentable, es indispensable concluir el daño que las actividades humanas producen sobre el ambiente, algunas que a la fecha no se han logrado en casi ninguna nación. Sin embargo, hay varios países que en el principio ya lo incluyen en algunas actividades, como en el caso señalado de Finlandia, al comercializar la madera de los árboles de sus bosques. En varios foros yo he sugerido adicionar costos de las externalidades al precio de un producto o un servicio. Las respuestas que he obtenido en algunos empresarios es que de hacerlo se incrementarían los productos de venta correspondientes y con ello podrían perder muchos clientes. Esto es en verdad si solamente lo hacen algunos fabricantes. Sin embargo, si lo hacen todos, los precios serían equivalentes. Además, se puede hacer uso de lo llamado etiquetado ambiental para que los consumidores conscientes conozcan la razón por la cual un bien o un servicio es un poco más costoso. Por otro lado, los gobernantes locales pueden reducir los impuestos de aquellos fabricantes que adicionan los costos de las externalidades a sus productos y servicios. Al mismo tiempo, incrementan los impuestos a los que no lo hagan. Por supuesto que todo tiene un costo político y que muchos gobernantes los pueden afectar negativamente, en especial en los países subdesarrollados. Bueno, como lo comentó Azetamix, vamos a leer las conclusiones de este capítulo. Conclusiones. No, sí, ya lo vi. Sí, fui yo el que habló. Bueno, mixeros, mientras, ¿qué tal les pareció esta parte del libro? Bastante interesante y con muchas reflexiones, ¿no lo creen? Y hablando de reflexiones, pues vamos a una palabra que rima justamente. Vamos con las conclusiones. Conclusión número 1. El concepto de crecimiento económico actual de cualquier nación es incompatible con el desarrollo del ambiente y por lo tanto con el desarrollo sustentable, lo cual hace necesario un cambio radical a tal concepto. Conclusión número 2. En la definición de Producto Interno Bruto de cualquier país se debe incluir el daño al ambiente que incrementó genera. Disculpen. En la definición de Producto Interno Bruto de cualquier país se debe incluir el daño al ambiente que su incremento genera. Conclusión número 3. En todo proceso de extracción, transporte y transformación, uso y destino final de un producto se deteriora el ambiente. Al conjunto de ese daño al entorno se le denomina externalidades, de las cuales pueden reducir e inclusive eliminarse. En algunos casos, si el costo de reparación del daño se toma en cuenta en el precio del producto. Conclusión número 4. Los gobiernos de aquellas naciones en las cuales los empresarios deben el costo de las externalidades de los bienes o servicios que comercialicen pueden reducir los impuestos a estos empresarios para que así compitan en igualdad
de circunstancias con otros empresarios que no incluyan tales costos. Bueno, Zetamix, vamos a leer el capítulo número 7. Dale, no, espera ya. Capítulo número 7. Desarrollo sustentable y sus diferentes interpretaciones. Como cualquier concepto humano, el desarrollo sustentable es interpretado de diferentes formas, aún por los expertos en temas ambientales. A continuación se presentan dos grupos muy conocidos de ambientalistas y su visión para proteger el ambiente. El primer grupo de ambientalistas es moderados. Y el segundo grupo de ambientalistas se llama radicales. Bueno, como lo dijo Zetamix, ambientalistas moderados son personas que consideran los problemas ambientales que se enfrenta la humanidad como temporales, los cuales serán resueltos a medida que avance la ciencia y la tecnología. Ven el actual deterioro ambiental como algo por lo que deben transitar el proceso evolutivo de la especie humana. Por ello, la naturaleza está al servicio del hombre e inclusive señalar que de todas las cosas del mundo, los seres humanos son los más valiosos. Aceptan sin cuestionar la definición del reporte de, voy a deletrearla el nombre, Brundtland. ¿Ok? Sobre el desarrollo sustentable y señala que muy pronto se alcanzará medidas tecnológicas limpias y energías renovables. Nunca menciona que el consumo de bienes y servicios superfluos es innecesario y deben terminar. A este grupo de ambientalistas moderados pertenece la mayoría de los gobiernos, tanto en las naciones desarrolladas como en las subdesarrolladas. No cuestionen la contradicción entre la protección del ambiente y el crecimiento económico, siempre en aumento. Algunos de sus miembros mencionan que es conveniente estabilizar la población humana en todo el mundo, pero no señalar formas específicas de lograrlo. Es conveniente agregar que la mayoría de los programas de estudios en aspectos ambientales a nivel universitario están diseñados con el enfoque de ambientalistas moderados. Bueno, como lo comentó Zetamix, la letra B, el siguiente grupo de ambientalistas es radicales. Es un grupo de personas las cuales señalan que el ambiente y la naturaleza están por encima de cualquier cosa, por lo tanto deben conservar en condiciones vírgenes. Consideran que el ser humano no es más que un miembro dentro del ecosistema terrestre, como cualquier otro animal. Por lo tanto, debe, en equilibrio con su entorno, satisfaciendo todas sus necesidades básicas y, por supuesto, controlar su población en límites sustentables. Ven a la industrialización y al crecimiento económico como las principales causas del deterioro ambiental y por lo tanto deben frenar a límites tolerables. Por ello, todo lo artificial es negativo y todo lo natural es positivo. Consideran a la definición del desarrollo sustentable como una contradictoria, ya que el desarrollo significa crecimiento, por lo tanto no puede ser sustentable o constante en un planeta finito con recursos naturales no renovables también finitos. Los miembros más radicales de este grupo señalan que en la gran mayoría de las regiones del mundo se aconseja a sus seguidores
llevar una vida austera, alejada del consumismo actual que impera en los países industrializados y en una pequeña población privilegiada de los países subdesarrollados. De estos dos grupos antagónicos se puede retomar ideas que lleven realmente a un desarrollo sustentable de la especie humana. 1. Es necesario una redefinición del término desarrollo, ya que si se refiere a un crecimiento, ello no puede ser alcanzado nunca en un planeta finito. 2. Se necesita estabilizar a la población humana a límites que sean sustentables de acuerdo a las necesidades que se quieran satisfacer de cada ser humano, en especial las básicas. Número 3. 3. 3. La ciencia y la tecnología puede ofrecer soluciones a muchos problemas ambientales actuales. Sin embargo, si una población estable, los problemas serán cada día más graves. 4. El consumismo superfluo es innecesario, debe ir reduciéndose poco a poco, finalmente eliminarse por completo. 5. 5. Es indispensable incluir el cuidado del medio ambiente en los programas educativos, en los programas de estudio a todos los niveles educativos, como objeto de fomentar el consumo responsable, el cual se tratará más adelante en esta obra. Bueno, no sé si permita Sectamix, el capítulo siguiente son una hoja, entonces no sé si nos permita leerlo. Por supuesto, vámonos con... déjame poner... ahora sí. Capítulo 8. El desarrollo sustentable no es el mismo para todos. Según la definición clásica de desarrollo sustentable, ese tipo de desarrollo debe satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, de tal forma que las generaciones futuras también sean capaces de satisfacer sus necesidades. La pregunta que surge automáticamente es: ¿cuáles necesidades de la generación actual deben de satisfacer y sobre todo en qué lugares del mundo? Las necesidades básicas de todo ser humano se ubican donde se ubiquen, son las mismas, o sea, alimento suficiente, vivienda digna, ropa adecuada, al clima específico donde habite, seguridad, condiciones sanitarias que conserven su salud, empleo digno y educación. En los países desarrollados, la gran mayoría de la población ya tiene satisfechas dichas necesidades, para que en las naciones subdesarrolladas no es así. Abunda la pobreza extrema, la marginación e inclusive se producen muertes por falta de alimento. En base a lo anterior, el concepto de desarrollo sustentable debe redefinirse y considerar que los países subdesarrollados sí deben tener crecimiento económico que tiendan a satisfacer las necesidades básicas de todos y de todas sus habitantes, mientras que en los países desarrollados se deben estabilizar el consumo. Por lo tanto, el crecimiento económico a niveles en los cuales se reducen los impactos ambientales del mismo, esto parecen muy idealistas y por supuesto que generarían múltiples problemas para los gobernantes de los países desarrollados y los industriales, ubicando en las naciones. Sin embargo, es difícil ver otra opción al problema ambiental que enfrenta la especie humana en estos momentos. Una opción
que ya se está produciendo para los empresarios sería la reubicación de industrias en los países subdesarrollados, con los cuales crecerían empleos y a un costo más bajo por la mano de obra, más barata que en las naciones desarrolladas. Lo novedoso de estas propuestas es que las empresas reubicadas establecen la producción más limpia en todos sus procesos, incluye el uso de energías renovables, reciclado de la mayoría de sus residuos, así como el tratamiento de sus aguas residuales. Actualmente esto no se hace debido a que muchos gobiernos de los países subdesarrollados permitan la contaminación del ambiente por empresas extranjeras con el objeto de alternar inversión y crear empleos. Por otro lado, las normas de muchas de estas naciones son laxas y fáciles de evadir por los empresarios. Todo esto debe cambiar si realmente se debe proteger al ambiente, tanto local como global. De cumplirse la propuesta al paso de tiempo, la gran mayoría de los habitantes de los países subdesarrollados podrían satisfacer sus necesidades básicas al tiempo que se mantiene el equilibrio con el ambiente. Por supuesto, con una población estabilizada, la parte más difícil de la propuesta recae en el comportamiento de los habitantes de los países desarrollados, los cuales deberán disminuir el consumo de bienes y servicios superfluos e innecesarios a niveles tolerables. A corto plazo, esto parece difícil. Sin embargo, ya se está produciendo el cambio en algunas naciones desarrolladas, en las cuales muchos de sus habitantes han optado por la llamada simplicidad voluntaria, la cual se trata más adelante en esta obra. Con todo lo anterior, es posible que sí se estabilice la población del mundo a niveles sostenibles, y para lograrlo son necesarios algunos cambios en la sociedad humana, como son el tema siguiente que leeremos en nuestra próxima parte. Bueno, el tema siguiente del capítulo 9 nos ayuda. Estabilización de la población humana para la sostenibilidad ambiental. Gracias a Zetami, gracias a todos, gracias Lamparita. Sí, gracias también al equipo técnico de Zetamix, si no, no llegaría esta gran magia hasta sus oídos, hasta sus celulares, tabletas, bocinas inteligentes, pantallas, donde quiera que nos esté observando, computadoras, qué sé yo. Pero bueno, mixeros, pues esperando que les haya gustado mucho esta segunda parte de este grandioso audiolibro que andamos viendo del cambio climático, una manera pues para ser más sustentable y estar más, como dirían en la actualidad, más amigable con la naturaleza. Aquí también les tengo un dato curioso hablando de datos sustentables. ¿Ustedes sabían que nosotros anteriormente, cuando eran las épocas prehispánicas, los mexicas, los tlapeños, todas nuestras culturas aquí en Mesoamérica eran completamente sustentables? Sí, aunque teníamos grandes ciudades, podíamos mantener un ritmo de vida sustentable, ya que pues normalmente, pues, además de que utilizábamos los servicios de la naturaleza como los bosques, la madera, pues normalmente siempre los volvíamos a dar a la naturaleza, principalmente sembrando nuevos árboles, sembrando hortalizas y no sobreexplotando justamente los recursos. Por eso, en Mesoamérica, los españoles al llegar se quedaron tan sorprendidos por cómo habían evolucionado estas culturas a la par de la naturaleza y sin afectar tanto su entorno como lo habían hecho en Europa. Pero este es un pequeño dato que le saqué de una investigación que hice en tiempos anteriores, bueno, en años pasados realmente. Y bueno, pues es un dato curioso para saber que sí podemos ser sustentables, mixeros.
Pero bueno, pues ahora sí, no se olvide darle like y suscribirse. Recuerden que a la par de este gran audiolibro que estamos subiendo, vamos a subir hablando de sustentable, hablando de naturaleza, pues justamente el viaje que nos tocó hacer a todo el equipo de AZMix hacia Cuautla, Morelos, un pueblo muy bonito allí en el estado de Morelos, al sur de la República Mexicana. Y justamente hablando de naturaleza y sustentabilidad, créanme que se van a sorprender con muchos de los paisajes que tomamos en nuestras idas de carretera y en la vuelta. Así que pues no se olviden de suscribirse, tanto para no perderse este gran viaje que hicimos, como este grandioso libro que nos está dejando varias enseñanzas de que podemos estar tal por cual por la naturaleza, porque al fin y al cual, mixeros, como diría alguien, somos naturaleza. Pero bueno, nos vemos muy pronto, mixeros, y recuerden que esto continuará desde la cabina de ZMix. Les mando un gran saludo. Cambio fuera AZMix. Ay, wow. Hay algunos cortes, cabina, pero quedó perfecto el video. Ya nada más. A ver, vamos a editar. Esto ya nada más para irla subiendo. ¡Ay! No apagué el transmisor, espérame. Y luego, ¿por qué nos anda fallando la electricidad? Ahí está.